Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, miércoles 17 de septiembre. Agradecemos que nos permita llegar hasta donde usted se encuentra para platicar acerca de este tema que es el que tenemos en la semana y que consiste en el programa Crezcamos Juntos. Lo pongo rápidamente en contexto por si usted apenas nos está sintonizando, no nos escuchó, no nos vio el lunes, igual todavía trae un poquito la resaca del 15-16 de septiembre. Bueno, pues este programa, Crezcamos Juntos, es un programa federal y tiene 3 principios. Fácil, así se la voy a poner, que las personas que trabajan en la informalidad pasen a la formalidad y obtengan ciertas recompensas por ello, que son, bueno, pues algunas ventajas, bueno, las ventajas de trabajar en la formalidad. Eso es lo primero, ¿no? Pasar de la informalidad a la formalidad. 2, facilitar el acceso a este paso hacia las actividades que forman parte del comercio formal, eliminando requisitos que han sido engorrosos, trámites largos que han quitado tiempo. Y que bueno, pues eso mal que bien son algunos obstáculos para que las personas no se sumen a la parte formal. Algunos, cada quien tiene sus propios motivos. Y 3, el gobierno federal realizará acciones para comunicar de manera clara en qué consiste este programa de Crezcamos Juntos, para así invitar a quienes estén en la formalidad a formar parte de la formalidad y así obtengan las ventajas de trabajar de este lado en la formalidad, tales como son tener seguridad social y tener también acceso a un crédito hipotecario y además un seguro para el retiro. Así que a grandes rasgos en esto consiste este programa de gobierno federal que es Crezcamos Juntos y que por cierto es nuestro tema de la semana, así que esperamos su comunicación, su punto de vista es muy importante, especialmente si usted trabaja en el comercio informal o realiza actividades que tienen que ver con la economía informal. Bueno, pues esperamos su comunicación. ¿Qué opina usted de este programa? ¿Se suma, no se suma? ¿Qué dudas tiene? Así que lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta tarde la mesa corresponde a los jóvenes, así que yo saludo con mucho gusto a Abraham Arce. Abraham es presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica. Abraham, hola, buenas tardes. Hola Begoña, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias. Saludo a nuestro compañero. Con mucho gusto, muchas gracias. También saludamos con mucho gusto a Dan Contreras. Dan es representante del colectivo libertario, capítulo Jalisco, y esta tarde es invitado de la Mesa de Democratización de Medios del Movimiento Yo Soy 132. Dan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Begoña, muchas gracias. Un saludo a ti, al auditorio y a mi compañero Abraham Arce. Muchas gracias. Bueno, pues vamos empezando a platicar. Estamos esperando que nos acompañe también a que llegue Francisco Salas del Frente Autónomo Universitario y también Silvestre Verón, que es representante del Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco. Así que ellos se irán integrando a esta mesa. Por lo pronto vamos conociendo cuál es el punto de vista de nuestros invitados acerca de este programa Crezcamos Juntos. ¿Qué nos dice Abraham Arce? Si lo pudieras definir en una sola palabra, este programa, bueno, un concepto corto, ya sabes, ¿cómo lo defines? Crezcamos Juntos. Inclusión con beneficios. ¿Por qué tomas este concepto? Porque este programa no es una, o mejor dicho, es una realidad que busca incluir a las personas que están en esta economía informal, que transiten por la formalidad. Es una inclusión para tener un padrón de mayor contribuyentes, pero con ciertos incentivos o beneficios, como yo los llamo, como el poder acceder a crédito al consumo, el poder tener un apoyo a tu negocio, un financiamiento a tu empresa, que esos son beneficios, pero también poder ejercer el derecho a la vivienda o el derecho a la seguridad social, ¿no? Que aunque son derechos humanos fundamentales que todos por el simple hecho de ser humanos deberíamos de acceder, la realidad social es que a veces no podemos acceder o cierta parte no puede acceder. Entonces estos 5 puntos creo que por eso digo que es inclusión con beneficios, ¿no? Ok, gracias Abraham. Vamos a ver qué nos dice Dan Contreras. ¿Cómo defines tú este programa Crezcamos Juntos, Dan? En una palabra lo definiría como aspirina. Hay que recordarnos que la informalidad, más que una enfermedad, es un síntoma de algo que está más grave en la sociedad. Entonces, sí son beneficios que están trayendo y es hacer menos engorrosos los trámites, pero hay que recordar las razones básicas en las cuales quiero elaborar después en el programa, de por qué estamos entrando, por qué hay tanta informalidad en México. Una encuesta del INEGI que se hizo al 2012, a finales de la última administración,
decía que había 60% de informalidad en promedio en todo el país. Había menos. Altísima y especialmente en los estados del sur. Entonces, está bien que empiecen este tipo de iniciativas, pero francamente estamos aplicándole la medicina incorrecta a algo que finalmente muchos lo ven como una enfermedad y en realidad es solo el síntoma de algo más grave. Habrá que ver como dices, en qué punto está que llegamos a tener este porcentaje de informalidad en México, ¿no? Y bueno, mucho mejor tiene que ver con fuentes de empleo, con oportunidades de desarrollo, mucho también con falta de capacitación o falta de educación. Entonces, muchas veces las personas, bueno, pues emprenden su propio negocio, ¿no? En la informalidad. Y que igual son personas, pensemos, por ejemplo, las personas que están en los tianguis, ¿no? Se levantan 3 de la mañana y trabajan muchísimo y están de sol a sol porque, pues, en parte no tienen otra y muchas veces, pues, es quedarse estacionado en la informalidad, ¿no? También tiene algunos beneficios estar en la informalidad. Sí. Vamos a nuestro primer corte y de regreso seguiremos hablando acerca de este programa Crezcamos Juntos. Este programa, le reitero, es para invitar a las personas que laboran en la economía informal a sumarse a la economía formal. Por ejemplo, si desempeñan alguna actividad económica, presta servicios, vende mercancías y que puede desempeñar estas actividades económicas, ya sea en el ambulantaje, en los tianguis, en mercados, en papelerías pequeñas, en talleres mecánicos, peluquerías, etcétera. Hay un sinfín de opciones de personas que trabajan en la economía informal. Bueno, pues este programa y esta semana les será de mucho interés para informarse más acerca de esto, tener su punto de vista, tener su opinión y, por supuesto, si tiene dudas, bueno, pues hacerlas llegar aquí. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, ahí nos encuentra como @C7-Est Central. Es momento de ir al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Antes de continuar con nuestro tema, que es el programa Crezcamos Juntos, de sumar a la economía informal a la formalidad, una invitación. Como esta mesa es de jóvenes, bueno, pues también esta invitación tiene mucho que ver. El 9º Concurso Nacional de Transparencia en Corto. Este concurso tiene un objetivo muy claro, que es brindar un espacio de expresión que promueva la participación activa de los jóvenes sobre la cultura de transparencia y también la rendición de cuentas. Esto como un mecanismo de combate a la corrupción. Y bueno, pues todo esto es a través del Concurso Nacional Transparencia en Corto. Así busca impulsar la creatividad de los jóvenes y este interés por la transparencia y por la rendición de cuentas. Quienes pueden participar, bueno, pues son chavos entre 16 y 25 años, puede ser de forma individual o pueden formar equipos y deben de producir un cortometraje que tendrá una duración máxima de 90 segundos, o sea, minuto y medio, incluyendo créditos. Tiene que ser muy concreto, pero que muestre muy bien este asunto de la transparencia, de la rendición de cuentas, como ustedes lo quieran manejar, pero ese es el tema. Y es que consiste en reflejar de qué manera, a través de la participación ciudadana de niños, de jóvenes, de adultos, de la población en general, se puede promover de una forma organizada y conjunta con el gobierno la transparencia y la rendición de cuentas como herramienta, insisto, para combatir a la corrupción. Los premios no están nada despreciables. El primer lugar se llevará 30,000 pesos, además de un reconocimiento. El segundo lugar, 20,000 pesos. El tercer lugar, 15,000 pesos. Y además, los ganadores tendrán la oportunidad de tomar un curso llamado Taller en Materia de Cinematografía. Así que también con esto se están generando estos talentos que tienen que ver con el séptimo arte. La recepción de trabajos, esta convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre, unos 15, 13 días más, y bueno, pues se reciben en la Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional, ahí en Paseo de los Ferrovejeros, número 70, en el edificio Progreso y en Plaza Tapatía, o también en Comunicación Social de la Contraloría, que está ubicado en Avenida Vallarta, número 1252, en la Colonia Americana. Obviamente, más información, más detalles se pueden consultar en la página www.comisioncontralores.gov.mx. comisioncontralores.gov.mx para que tengan ustedes más información acerca de este 9º Concurso Nacional de Transparencia en Corto, que la verdad
está bien bueno. Ojalá que puedan participar muchos y que puedan llevar a cabo estos trabajos que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas de una manera lúdica, de una manera objetiva, de una manera cercana. Bueno, hecho ya la invitación, nosotros continuamos a nuestro tema, que es el programa Crezcamos Juntos. Y bueno, esto de la economía informal, ya nos comentaba Dan, 60%, más del 50% de la población económicamente activa en México se desempeña en la economía informal. ¿Qué onda con los jóvenes? Es fácil, terminas de estudiar o llegues a donde llegues, ¿no? Secundaria, prepa, si tuviste esa oportunidad, pero tu primer contacto con el trabajo es la economía informal, es como lo más fácil o lo más cercano para que un joven que está trabajando incluso, que está estudiando incluso, pues trabaje en la informalidad. ¿Es más sencillo, es más cercano? ¿Cómo ven ustedes? Por definición sí, porque incluso yo creo que cualquiera ha tenido un primer trabajo en el que te invitó tu tío, tu papá o algo así a su propia empresa y te dijo, vente a aprender aquí. Eres informal totalmente. Entonces, de entrada, todo lo que es el entrenamiento extracurricular, el que no vemos, es informal, por definición. Pero más allá de eso, vemos la cuestión de que los jóvenes, a la hora de que salen de la universidad o salen de la preparatoria, necesitan encontrar un trabajo. Y muchas veces los trabajos la mayoría de los trabajos no están bien remunerados. Entonces, tenemos que encontrar con que o emprenden su propio negocio, y como no es una inversión grande, tienen la opción de entrar a la informalidad, y de hecho es la que más recurren, o los trabajos que les ofrecen son de tan baja calidad que el mismo patrón no se preocupa por inscribirlo a nivel social. Y es que aquí hay que ver dos vertientes diferentes. Una es el hecho de que los jóvenes, los empresarios en sí, se van en busca de la informalidad por los beneficios que les pueda traer. Y otro es los patrones que o suelen abusar o simplemente no tienen los recursos para ofrecerle a sus empleados lo que serían los beneficios. Por ejemplo, la distinción está muy clara en el país norte-sur. En el norte la tasa de informalidad es más o menos del 40%. Estados como Baja California, Nuevo León, lugares más industrializados, donde las empresas pueden estar más establecidas, por así decirlo. 40%. 40%. Donde se pudiera decir, entre comillas, que hay mucha oportunidad de trabajo por toda esta parte industrializada. Entre comillas, digo, ¿no? Y si te vas al sur, según los mismos datos del INEGI, la tasa de informalidad está en el 80%. Y si te vas a localidades en el sur con menos de 100,000 habitantes, la tasa de informalidad es prácticamente 100%. Todo el sector no gobierno. E incluso sectores gubernamentales que tienen trabajadores informales. Entonces, ahí tienes que ver la cuestión de, por un lado, sí, alinear a los empresarios, a los microempresarios que están en la informalidad, pero por el otro, válgame, si tienes trabajadores del mismo gobierno informales, pues... ¿Qué está pasando ahí? Sí, ya como lo comenta Dan, el primer contacto a veces del joven es el changarro, el negocio familiar, etcétera, o la falta de oportunidad de empleos o empleos bien pagados. Cuando emprende algún negocio, empieza a medir si te cuesta más cumplir con un sistema regulatorio o si te cuesta más o te deja mayor beneficio el producir en la informalidad y sacarle un beneficio, ¿no? Si tu costo es más elevado al cumplir, pues simplemente te haces un lado, ¿no? Además de que la educación limitada para transitar por la economía formal, ¿no? Si el gobierno a veces no puede otorgar empleo, pues a veces se hace como de la vista gorda. ¿Cómo los invito a la formalidad si no le doy las herramientas o los incentivos necesarios, ¿no? También la misma inercia te puede dejar en la informalidad, ¿no? A lo mejor empiezas tu changarro, pero el changarro se empieza a convertir en algo que da muy buenos frutos. Y sin embargo te quedas en la informalidad porque ¿cuáles son los beneficios comparado con pertenecer a un sistema regularizado? Y ahorita que tocas en el tema, porque finalmente hay un economista que se llama Von Mises y él habla precisamente de que finalmente cuando empiezas tu changarro tienes la opción de participar en la formalidad o no hacerlo. Y el precio de entrada son los impuestos. Entonces, si tú pagas impuestos vas a participar en la formalidad, así como cumplir todas las regulaciones y todo ese trámite engorroso que conocemos. Pero lo que el gobierno te ofrece a cambio, más que nada, más que cualquier educación, crédito, vivienda, es el sistema de justicia. Entonces, tú entras a la formalidad, tú pagas impuestos para tener acceso al sistema de justicia y protección, precisamente para poder hacer tu negocio a gusto, poder invertir. Si tienes un taller mecánico, voy a comprar máquinas, voy a comprar herramientas de primera línea y todo eso. Créditos. Y sabes que si el día de mañana llegan y me asaltan, sé que puedo recurrir a la policía. Pero el problema es que, el auditorio mismo puede saber cómo funciona eso en México. Te cobro el 40% o el 30% en impuestos de tus ganancias y qué protección te estoy ofreciendo.
Entonces, ¿cuál es el incentivo ahí? El principal incentivo para que alguien quiera entrar a la situación formal. Te puedo ofrecer créditos para vivienda, te puedo ofrecer seguridad social, te puedo ofrecer todo eso, pero si al final no te puedo proteger, no te estoy dando el máximo incentivo que tengo para que en serio le entres, para que en serio participes. Que yo sí creo que es una parte importante que a veces ni siquiera eso existe, ¿no? No hay apoyo a créditos, no hay acceso, no hay imparcialidad, el acceso a la formalidad a veces es limitado para quien tiene más herramientas. Entonces, creo que estos beneficios o estas herramientas paliativas, si tú lo quieres, creo que sí forman parte de un complemento para empezar a generar un flujo y para no nada más verlos como peces en el agua, porque se mueven, pero realmente el gobierno no los está viendo, y si una microeconomía no te ayuda a tu macroeconomía, pues estás deteniendo y empiezas a ajustar los crecimientos, ¿no? Como lo estamos viendo que cada rato los economistas ajustan las tasas las expectativas de crecimiento. De verdad, esta frase de que no, yo pagar impuestos y ni siquiera se ven reflejados, digo, es una frase que la podemos escuchar y la hemos escuchado mucho, ahorita Dan lo está comentando. De verdad, si se vieran reflejados los impuestos, la gente, ¿de verdad se sumaría a la formalidad, siendo bien honestos? Mira, por el simple hecho de que si se vieran o está nada más así como que la frase... Si se vieran bien reflejados, empezarían por los dos órganos más importantes para un gobierno, el sistema de justicia y Hacienda. Y si ni siquiera Hacienda puede estar cazando a los informales, pues obviamente no se están viendo reflejados. Estamos hablando de que no solo son changarritos acá pequeños como... No, claro que no. Estamos hablando de puestos también. de mercado vastos con flujos increíbles que dices, ¿cómo es que no los estás cachando? ¿Cómo es que no los estás atrapando? Y para los que estamos en el sector formal, también nos causa problemas porque decimos, oye, a mí puntualmente el SAT me rebaja mi 20-30% de impuestos de mi salario. Y ellos están paseándose por la vida sin estar pagando. Entonces también tendemos a como que crear este grupo de nosotros contra ellos, pero en realidad estamos todos en el mismo barco. Ninguno de los dos está viendo reflejado, nomás que nosotros tenemos la mala suerte de ser cautivos. En el grueso de... Mala suerte de ser cautivos. Reaccioné tarde, pero... No, es cierto. En el grueso de la sociedad o de la ciudadanía, a quien le preguntes, creo que estamos acostumbrados los mexicanos a cumplir obligaciones y ver a veces pocos beneficios, ¿no? Pero yo sí creo que a quien le preguntes dice, bueno, si jalamos, perdón por la expresión popular, si jalamos parejos y nos regresan igual, pues va, ¿no? Pero como dice Dan, si a mí me retienen, pago impuestos por el consumo, pago impuestos por todo, y los demás nada más están gozando de beneficios, bueno, entonces, ¿dónde hay la equidad, ¿no? Que debe revestir una norma fiscal, ¿no? Equidad para cobrar y también para regresar, ¿no? Creo que ahí sí todos estaríamos de acuerdo en aportar y en cumplir obligaciones. Porque luego cuando dicen, es que si veo reflejados mis impuestos, es cuando la gente los ve reflejados en las calles, digo, porque a lo mejor estamos hablando de los puntos más importantes que dices, es la seguridad, o sea, el sistema judicial, ¿no? Pero a lo mejor la gente se lo ve muy lejano, la gente dice, no, yo quiero ver reflejados mis impuestos en que las luminarias de las calles estén... Bueno, que las calles estén bien iluminadas, que haya pavimento, que llegue el agua a todas las colonias, que en mi pueblo donde yo habito haya los servicios básicos, ¿no? Ahí es donde la gente dice, pues sí están trabajando mis impuestos. Sí. Aunque pueden estar trabajando a nivel judicial, pero si yo no lo veo en la calle, si yo no lo veo en el día a día, pues tengo mis dudas de que estén trabajando. Y esa es otra cuestión estructural por la cual en México es tan difícil recaudar impuestos. México es un país sumamente centralizado. Los impuestos que pagan, la mayoría, si no es que, bueno, sí, la mayoría se van directamente al DF y luego en el DF deciden cuánto se nos regresa a los estados y los municipios. Pues los países con mayor tasa de recaudación o que no tienen tanto problema, o son ciudades-estado tipo Hong Kong o Singapur, o los impuestos se pagan directamente a su municipio, a su estado, y luego se patean para arriba, hacia la capital, y ya la capital vive con lo que le mandan. Entonces, para nosotros sería más fácil verlo reflejado y sentirnos que en realidad estamos recibiendo algo, si tuviéramos más voz y voto dentro de lo que, pues, ¿sabes qué? Se pagó en Guadalajara, se queda en Guadalajara. Claro, eso sí. Sí, yo al referirme al grueso de la ciudadanía son en temas que más se ven, ¿no? Como lo comentas, bueno, si veo mejores calles, si veo un mejor servicio en el seguro social o mejores hospitales o mejores escuelas, digo, hasta
no con gusto, pero Pero bueno, no me vas y pagas, ¿no? Sin embargo, sabemos que el regreso es complicado, ¿no? Y eso sí nos genera, primero, históricamente nos genera cierta suspicacia, ¿no? A ver, este programa, ¿qué trae de fondo, no? Para empezar. Pero todo es un producto de un antecedente histórico, ¿no? Creo que si se da la correcta información, si se da la correcta educación al ciudadano de, oye, este programa te conviene, oye, la formalidad te conviene, pero no nada más informarlo, sino con resultados decirle, oye, mira, te regresé esto como gobierno, entonces sí creo que puedes incentivar a la gente a entrar, a transitar por la formalidad. Okay. Los invito a ir a nuestro segundo corte y de regreso tocaremos este punto que es qué es lo que necesita un joven para iniciar un trabajo o para trabajar en la formalidad. Así que de aquí ya nos iremos desprendiendo también a este tema de Crezcamos Juntos, que es esta invitación es un programa federal donde se invita a las personas que se desempeñan en la economía informal a sumarse a la economía formal. También de regreso daremos algunos puntos, algunos beneficios que se están planteando en este programa Crezcamos Juntos. Y la pregunta para usted la pregunta para usted es, si usted se desempeña en la economía informal, conociendo este programa, ¿se sumaría al programa Crezcamos Juntos para formar parte de esta economía formal? ¿Sí o no? ¿Por qué? Coméntenos. Y si usted forma parte de la economía formal, pues ¿cuál es su punto de vista acerca de este programa? 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir al corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. De regreso en su programa Estación Central, estamos hablando de este programa de gobierno federal que se llama Crezcamos Juntos, donde se pretende que las pequeñas y medianas empresas informales que generan más de la mitad de las fuentes de empleo en nuestro país se sumen a la economía formal. Y bueno, ¿a quiénes va dirigido este programa? A personas físicas que desempeñan una actividad económica, que tienen ventas de mercancías o bienes y prestación de servicios. A personas que tienen ingresos hasta por 2 millones de pesos al año y que realizan ventas al público en general o que también tienen clientes particulares y que ya les empiezan a pedir factura. Este tipo de personas que trabajan en la economía informal, pues llega un cuello de botella y dice, híjole, es que ya tengo clientes que me están pidiendo factura, pero yo no pertenezco a la economía formal y no sé qué hacer, pero tampoco me quiero sumar. Bueno, pues este programa y esta información es para usted. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en vivo. Y también les recuerdo que nos encuentra en Twitter en @C7-EstCentral. Esta tarde nos acompañan Abraham Arce, presidente del capítulo Jalisco del Movimiento Nacional Crítica Sociopolítica, y describe este programa Crezcamos Juntos con el término inclusión con beneficios. Ahorita vamos a platicar de estos beneficios que incluye el programa. Y también nos acompaña Dan Contreras. Él es representante del colectivo libertario Capítulo Jalisco e invitado de la Mesa de Democratización de Medios del movimiento Yo Soy 132. Y describe este programa, Crezcamos Juntos, con la palabra aspirina. Muy bien. Carlos Aceves, Iván Alejandro Cortés Aceves, ese es su nombre completo, de Tonalá, nos dice, el verdadero motor de la economía son los combustibles. Mientras estos sigan en aumento, no habrá verdaderas oportunidades para los ciudadanos. ¿Estaremos hablando del petróleo? Supongo que sí, como motor de desarrollo. Tenemos varios motores de desarrollo además del petróleo, ¿no? Bueno, más bien en la economía. Como factor de crecimiento, como recurso, ¿no? Pero decirle que, bueno, hay una expectativa de que en diciembre terminan los gasolinazos, por lo menos en lo que vea la gasolina, ¿no? Habría que ver que ya tienen, creo que 8 años, ¿no? Que con esto tenemos, que estaba proyectado desde hace 8 años y creo que ya les van a poner fin. Esperemos a ver si esto ocurre a final de año. Okay. Bueno, pues hablando de esta economía informal y la invitación a que se sumen a la economía formal, ¿qué es lo que necesita un joven para entrar a trabajar a la formalidad? Además de fuentes de empleo, obviamente, pero un joven que decide emprender, un joven que no encuentra trabajo, que las condiciones no son las mejores, que el sueldo no es el más jugoso o atractivo,
entonces decide emprender. ¿Qué es lo que necesita un joven para emprender, pero en la formalidad? Aquí tienes la ¿La encontrarás? confluencia de dos factores. En primera, se tiene que bajar el costo de entrada, y a eso ya me refería antes. Tasa de impuestos y trámites. En segunda, se tienen que aumentar los beneficios, tienen que ver los beneficios tangibles, también los había mencionado. Por ejemplo, se hace un estudio cada año donde, no me acuerdo el nombre, pero dice cuántos días te toma abrir un negocio en diferentes países. Tienes Australia, Singapur, Hong Kong, hasta arriba, donde en un día ya realizaste todos los trámites que necesitabas para poner tu negocio. Tienes Corea del Sur y Somalia del otro lado, Corea del Norte y Somalia del otro lado, donde no puedes abrir un negocio, simplemente. Y México está posicionado con 60 y pico días para abrir ese negocio. Entonces vamos a pensar no en el joven que está empezando un negocio con inversionistas y todo, sino el joven que genuinamente necesita tener este negocio funcionando, corriendo y todo eso. No tiene los 60 y pico días para estarle invirtiendo a ir a oficinas de gobierno, a entregar papeles, a entregar todo por triplicado y sellado por el licenciado. No se puede. Entonces, en primera, se tiene que bajar la carga regulatoria. En segunda, se tiene que bajar la carga impositiva, porque también, oye, te voy a quitar el 40% de tus ganancias para, pues, tal vez te voy a proteger en algún momento. Eso nada más a otra cosa. Y finalmente, pues, le tienes que dar los beneficios. O sea, tiene que decir desde el principio, ¿sabes qué? Yo me voy a entrar a la formalidad porque me voy a sentir protegido, porque genuinamente voy a estar viendo los beneficios de los que voy a gozar. Toda la carga regulatoria que me impongan vale la pena. Entonces, le tienes que ofrecer eso a un emprendedor, ya sea joven o lo que sea, para que quiera participar en la formalidad. ¿Qué opinas, Abraham? Totalmente de acuerdo en cuanto a la carga regulatoria. El gobierno tiene que quitar barreras que imposibilitan este tránsito de la informalidad a la formalidad, generando apoyos como lo que veo en este programa, apoyo al negocio para invertir, para mejorar tu negocio si ya lo tienes, financiar tu empresa si este es en un rango ya un poco mayor, porque muchos podrán tener negocios pequeños, hay empresas en la informalidad, ya lo platicábamos, otorgar acceso a servicios, a la protección de las garantías sociales, todo este tipo de cosas que realmente le den certidumbre al joven. Los jóvenes nos caracterizamos porque hay alguna etapa en que tenemos imaginación, tenemos creatividad, tenemos impulso, pero si le pones una carga inmensa, dices, ¿sabes qué? Mejor yo por ahí no me voy, ¿no? Entonces, si abonas a que todas estas cargas las cambies por apoyos, pero con educación y capacitación de que estamos en un estado de derecho y hay que cumplir, ¿no? Pero de una manera equitativa. Conocemos puestos de tacos que empezaron como un changarrito con 3 tipos de tacos, asada, al pastor y lengua, y que a los meses o al año están tan buenos los tacos que es un emporio, ¿no? Ya no es un puestito de tacos, es un puestazo de tacos a donde llegas y siempre está lleno, ¿no? Y sin embargo, siguen en la informalidad. Y válgame, esos son más notorios. Eventualmente el SAT los va a cachar por el flujo de dinero Los va a cachar. Sí. Pero la cuestión aquí, tocas un tema interesante. De cada 100 negocios, al menos en México, que se establecen, solo 8 o 6, depende de quién lo preguntes, van a poder llegar a ser una empresa mediana como tal. Ahora, la cuestión aquí es, si ya le impusiste costos de transacción, ¿no estaremos perdiendo negocios en el camino? O sea, ¿no podríamos llegar a que 10 de ellos llegaran a ser empresas medianas? ¿Por qué? Porque ese puesto de tacos que tú mencionas es el caso excepcional. La mayoría de los puestos de tacos van a fracasar, tristemente. Ay, no, y esta es la cuestión. ¿Van a fracasar los puestos de tacos? Sí. Sí. Porque piensa en la mayoría de los negocios que se ponen, a la larga, estamos hablando de 5 años. Como te dije, solo 6 o 8 llegan a ser empresas medianas. El resto se quedan como, o ese negocio no pegó, o se quedan estancados en la microempresa. Su changarrito. Ajá, en su changarrito. Y los pocos que van a llegar a ser empresas medianas, esos, a la hora de que están creciendo, y como tú dices, están abarrotando de gente, necesitan más hornos, tanques de propano, todas esas inversiones de capital se tienen que preguntar, ¿vale la pena hacer esta inversión de capital? No estoy protegido. Entonces me estoy exponiendo a que me roben y nadie venga a resolver mi problema. Si entro a la formalidad, entonces tal vez ya puedo gozar de esa protección jurídica. Pero mi crecimiento justifica tanto como para poder entregarle al gobierno 30% de mis ganancias y no soslayar mi crecimiento. Entonces, la mayoría de las empresas tienen que hacerse esa pregunta. 8 o 6 empresas dicen, ¿saben qué? Yo sí me echo el ruedo, yo entro a la formalidad y ya crezco a ser empresa mediana, lo dice el Seguro Social y todo eso. Pero ¿cuántas otras empresas no estamos dejando en el camino de decir, ¿sabes qué? Como bien decía Abraham, la carga es tan pesada que yo prefiero quedarme aquí como pequeña o microempresa y
No necesito llegar a ser tan grande. Pero luego si te empiezan a pedir facturas, tienes clientes que te piden facturas y que no puedes expedir facturas porque no estás en la formalidad y se te van esos clientes que pueden ser muy buenos y pues sí, y es a lo que estoy viendo. Ajá. Mucha gente prefiere no expedir facturas por no echarse la carga. Y sabes que yo dejo ir a esos clientes, yo estoy contento siendo micro, pequeña empresa, que empezar a expedir facturas y decir, ¿sabes qué? Tal vez yo sí puedo dar el salto a mediana. Yo creo que el punto de partida para crecer de una microempresa o micronegocio a una mediana o grande es precisamente el crecimiento, ¿no? Si tú vendes 10 cubetas, pero para generar 20 cubetas necesitas darle facturas a proveedores y todo, ahí la pregunta es qué tanto sea la conformidad que tienes midiendo el costo a decir, entro un camino de regulación, pero que voy a tener un satisfactor más rápido que en 5 años con lo que tengo ahorita, ¿no? Eso es, yo así creo que lo está viendo el gobierno, de no nada más atraer más ingresos, sino de cambiar ese chip de, ¿sabes qué? Puedes dar un salto mayor, pero déjame darte herramientas para que puedas dar un salto mayor, partiendo desde el punto de vista del crecimiento, ¿no? Porque si bien es cierto, vemos estos negocios, taquerías, casos excepcionales y todo, son por bienes de consumo de los mercados con menores posibilidades, ¿no? Como lo son los alimentos. Sí. Entonces, a lo mejor por eso ese tipo de negocios crecen, porque tienen un mercado que va a estar cautivo, consumiendo siempre. Pero hay otro tipo de productos que sí necesitan crecer y necesitan herramientas. Herramientas con instituciones de apoyo, pero con instrumentos flexibles. A mí me parece, ya ahorita lo tocaremos, que el financiamiento a las empresas que aquí se está otorgando, los requisitos son mínimos, y a mí me parece muy positivo, ¿eh? Pues vamos entrando a ellos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que ofrece este régimen de incorporación fiscal en términos de este decreto? Yo lo que estaba checando es que, por ejemplo, para el financiamiento de una empresa te pueden prestar hasta de 20,000 hasta 300,000 pesos, sin estados de cuenta, sin reportes financieros, sin tener siquiera un establecimiento fijo. Nada más tienes que demostrar que tienes cierto tiempo de operación. Va dependiendo de 20 a 50, 250, 300, pero ya estás flexibilizando, confiando y dando abriendo la puerta a decir, oye, a ver, va a ser formal, te pongo lo mínimo, pero ya tienes un punto de partida. Igual es una cadena. Si tú con este primer crédito eres formal, obviamente ya puedes pasar a la banca privada, que sí, te va a cobrar más intereses, pero ya vas abriendo puertas a tu propio crecimiento, ¿no? A mí eso me parece positivo. Yo lo preguntaba a 2 amigos que están apenas constituyéndose para conseguir créditos y les dije, oye, ¿ya viste esta opción? Dice, oye, a mí me parece adecuada, alcanzable, y si puedo voy a caminarle por ahí. Ya después que sea formal, ya puedo acceder a otros mayores, ¿no? Ok, eso es en la cuestión de préstamo, de créditos, pero donde todos decimos, y ya lo hemos dicho, en la cuestión de impuestos. Regresando al corte, vamos a este punto, ¿están de acuerdo? Sí. Muy bien, estamos hablando del programa Crezcamos Juntos, Creciendo Juntos. Crezcamos Juntos es el nombre del programa, muchas gracias. Es una invitación a quienes se desempeñan en la economía informal a sumarse a la economía formal. No se despegue este programa porque de regreso vamos a tocar estos puntos que tienen que ver con cómo será este cobro de impuestos, será escalonado, desde un principio le van a cobrar el 100% de impuestos, o sí o no. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues de regreso al programa lo platicaremos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias de tener un país de vivir en un país donde la mayoría de las personas trabajan en la informalidad o con altos índices de informalidad? Bueno, pues este es el tema de esta tarde y durante toda la semana en Estación Central. Este programa Crezcamos Juntos, donde se invita a quienes laboran en el comercio o en la economía informal a sumarse a la economía formal. Hablando de impuestos, hablando también de prestaciones, hablando de créditos, etcétera. De eso se trata este programa y vamos a empezar a platicar acerca de lo que el programa ofrece, porque lo decíamos en el corte con nuestros invitados, cuando nos hablan de impuestos a todo el mundo se le enchina la piel, ¿no? Y llega el día de pagar los impuestos y, híjole, pues nadie quiere pagar, nadie quiere hacer esta declaración,
pero si perteneces a la economía formal, si estás dentro del régimen, bueno, pues hay que hacerlo. Finalmente, cuando haces tu súper, estás pagando impuestos, ¿no? O sea, al final de cuentas, en mayor o menor medida, se pagan impuestos, pero estas declaraciones pues, también tienen otros beneficios, también tienen ciertos puntos que hay que considerar. Y se comunica Miriam Romero Soltero de la Colonia Villaseñor, a quien le agradecemos que se comunique con nosotros. Ella nos dice, me siento ofendida, porque ¿cómo es posible que el presidente diga que ahora van a incluir al negocio informal? Y nos dice, tan solo en el Seguro Social no me van a darme medicamento, el cual cuesta 1,200 pesos. Y pregunta Miriam, ¿qué va a pasar con quienes lo necesitan? ¿Los van a dejar morir? Esto es en la Clínica 2. Y nos dice Miriam, no es posible que a los pacientes les nieguen hasta la insulina. ¿Qué puedo hacer para que esto no pase? ¿En dónde me quejo? ¿En dónde firmo? Pues para quejarse, digo, desafortunadamente hay temporadas y desabasto de medicamentos en el Seguro Social, pero para quejarse directamente es en... Pues en la delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social, si es el caso, y creo que ahí a lo mejor hay una malinterpretación de lo que se crea con este programa. No es que se le dé importancia a la economía informal. Lo que se quiere, bueno, sí se le da importancia, pero lo que se quiere es que haya un traslado de la economía informal a la economía formal, a un sistema regulatorio con beneficios para quien transite de un lado al otro. Claro, y también nos dice Ramiro González de San Sebastianito, los jóvenes ya no creen en la autoridad ni en los papás. Pues si los jóvenes no creen en la autoridad, entonces difícilmente se sumarán a la economía formal por no creer en la autoridad, por no creer en la buena administración de nuestros impuestos. Efectivamente, si no creen que el impuesto va a ir a donde debe, pues mejor no participar. Mejor no. Sí. Oigan, pues hablando de este programa Crezcamos Juntos, bueno, pues vamos tocando algunos puntos, ¿no? Que tienen que ver. Si estás en la informalidad y no te sumas a la formalidad, una de las cosas por las cuales te limitas es por el pago de impuestos. Este programa ofrece un sistema de cobro de impuestos escalonados, ¿no? A 10 años. Sí, lo que están haciendo es cuando... Y de hecho pasa como parte de la reforma fiscal. Se elimina el régimen de repecos y ahora lo que están haciendo es... Tú te inscribes al padrón de contribuyentes y... Por ejemplo, el primer año solo te descuentan el 90% de lo que tú deberías haber pagado. El segundo año te descuentan el 80%, el tercero el 70% y así consecutivamente hasta que ya estás pagando todo. Pero, tiene el pero de que esto es efectivo solo hasta los primeros 2 millones de pesos de ingreso en ventas. Entonces, al año. Entonces ahí tenemos el problema de que si eres una empresa genuinamente pequeña, con altos márgenes, claro que puedes participar y te conviene. Pero muchas de las empresas, como decía Abraham, que son de menor flujo, como taquerías, talleres mecánicos o algo así, son empresas que quieras que no cobran mucho, pero tienen márgenes muy bajos. O sea, una taquería muy exitosa, claro que va a vender más de 2 millones de pesos al año. Incluso si la mayoría de eso se le va a ir en sueldos, en carne, tortillas, propano, lo que quieras. Entonces, te estás dejando márgenes bajos, pero aún así los 2 millones de pesos se consideran sobre las ventas, no sobre los ingresos. Entonces ahí tenemos como que un problema de decir... Ok, iba muy atractivo el programa hasta que llegamos ahí como que a ese tope. Definitivamente tiene que haber, si no candados, métodos de control para precisamente no generar una inequitatividad con los otros contribuyentes que cumplen o cumplimos cabalmente y a tiempo, ¿no? Yo creo que atiende a esto, ¿no? Sin embargo, hay que tomar el lado... positivo de la oportunidad, ¿no? De la oportunidad de estar en un sistema regulado, pero que es un sistema flexible, accesible, imparcial, que nos beneficia a todos. Si todos cumplimos obligaciones, que todos ejerzamos derechos, ¿no? Pensando en el restaurante establecido que paga sus impuestos, que tiene a sus empleados en el Seguro Social, prestaciones, etcétera, y enfrente está este puestazo de tacos. Y digo puestazo porque pues que son bien buenos, ¿no? Entonces, volvemos a esta lucha o esta confrontación entre los ciudadanos que están formalmente inscritos contra, también eso, pues, ¿de qué manera llega a dividir socialmente hablando, ¿no? Como una consecuencia de un país que tiene altos índices de economía informal.
Sí, por eso precisamente debe ser un método de control para incentivar el traslado de la informalidad a la formalidad, no que se queden con los beneficios perpetuos si no, cualquiera que tenga su negocio perfectamente constituido va a decir, me doy de baja, me doy de alta y me quedo con los beneficios. No se trata de eso. Yo lo veo por ahí, ¿no? De decir, bueno, a ver, por este primer paso, por el problema y la realidad social que enfrentamos, hay estas oportunidades. Ya después te entras en la bolsa en la que están todos, ¿no? ¿Sí hay más beneficios, o cómo dices, esos beneficios perpetuos de la informalidad? ¿Sí hay más beneficios? ¿O cómo equilibras esta balanza? Digo, es que tenemos que llegar a cierto punto, porque si eres un contribuyente, una empresa pequeña que simplemente no está creciendo, y estoy hablando de términos de mercado, o sea, no tienes la clientela para crecer, probablemente no te convenga, en la realidad del país ahorita, crecer, o sea, meterte a la formalidad. Pero finalmente cuando te metes a la formalidad y puedes pagarte los mecanismos para aprovecharla, y estoy hablando de abogados y cosas que te puedan defender, simplemente una empresa formal siempre va a arrasar con la informal, a la larga. O sea, todas las grandes empresas tienen que acabar siendo formales de alguna manera u otra. Nos dice Alfonso Benieto de Las Águilas, la política de recaudación fiscal de México en los aspectos legales están bien escritos en la ley, pero la aplicación de las leyes fiscales y de recaudación general las hacen inequitativas. Nos dice Alfonso, 1, debemos respetar lo escrito en el artículo de las deducciones. No se pueden deducir ciertos gastos y no hay equidad en las deducciones de los gastos de un negocio. También es otra cosa, ¿no? Sí, bueno, y eso es algo que me molesta bastante porque, vamos, vaya, la ley fiscal de México es bastante engorrosa. Si alguien va a la Gómbil o algo así a comprar un prontuario fiscal, es un tomo que puedes utilizar para asesinar ratas completamente. Es más arma blanca. Sí, es más arma blanca que libro. Y la cuestión es, alumnos de contabilidad que llevan la materia 2 o 3 semestres todavía no pueden entender la ley de lleno. Necesitas hacer la maestría y todo. Y esperas que gente que no se graduó de la primaria pueda participar de lleno sobre la ley del ISR o la ley del IVA, que no es tan engorrosa, pero aún así sigue siendo pesada, pues simplemente también es pedir demasiado. Entonces, ahí necesitas una asesoría, un contador, ¿no? Sí, algo interesante, mediano, por ejemplo, chico, de países que tienen una recaudación tan impresionante como Hong Kong y Singapur de nuevo, es que su ley fiscal es increíblemente simple. Estamos hablando de unas cuantas páginas, no hay hoyos en la ley, aplica igual para todos. Y precisamente porque no hay tanta complejidad, no hay tanto que aprenderle. Ok. Abraham, ¿quieres? Sí, no, partiendo de la base de que la ley debe de ser equitativa, ¿no? No después irnos hasta la Suprema Corte para decir este artículo de la ley fiscal, las normas fiscales es inequitativo, no debe de aplicarse y andar en un mar de reclamos y todo, ¿no? El punto de partida debe ser parejo para imponer, para recibir y para regresar, ¿no? Por parte del gobierno. Yo así lo veo también. En el comentario parece simple y debiera ser así, ¿no? Un círculo virtuoso. Oigan, pues nos quedan 3 minutos para concluir el programa, así que los invito tanto a Abraham como a Dan a entrar a una conclusión. Es decir, esta estrategia o este programa de gobierno federal, ¿creen ustedes que sea una estrategia efectiva para sumar la economía informal a la economía formal? ¿Qué le falta? ¿Qué se necesitaría? ¿O es una estrategia que puede ser muy buena y muy efectiva? A modo de conclusión. Yo creo que es un complemento de lo que se suscitó en la reforma fiscal al querer quizá obtener ingresos por algunos otros métodos que no han dado los frutos que se esperaban. Sin embargo, hay oportunidades para quien tenga expectativa de crecimiento, para quien no tenga acceso a crédito a la vivienda, a seguro, a servicios de salud, maternidad, pensión, etcétera. Creo que sí es una estrategia positiva en la medida en que sea bien comunicada, en que cuando se dé, se retribuya o se redistribuya en los impuestos que recibe el gobierno en servicios, en infraestructura, en bienes, para que realmente esto sí genere una inercia de más informales a la formalidad y no genere consecuencias de competencias desleales, de empresas más informales con condiciones de trabajo para quien trabaja en ellas deplorables y un crecimiento en la microeconomía, en la economía del que gasta, del que trae el dinero en la bolsa y de una macro del país, ¿no? Un nulo crecimiento. Yo así lo vería. Muchas gracias, Abraham.
Dan, estrategia efectiva, ¿qué le falta? ¿Qué le sobra? Es un primer paso, me gusta el espíritu en el que se está haciendo, especialmente la cuestión de que muchos de los formularios o procesos ahorita ya están en línea, ya puedes registrarte en línea para muchas cosas, te llevan de la mano, te dicen qué hacer y qué no. Pero simplemente estás atacando el problema, o sea, el monstruo de problema que es el peso de la losa fiscal y el peso de la losa regulatoria, especialmente cuando estamos hablando de negocios que ya son algo más allá de un restaurante, un taller mecánico o algo así. Muchas veces la gente se quiere establecer en un negocio más sofisticado del estilo que vemos en países de primer mundo y eso sí trae una carga regulatoria bastante fuerte. Estamos hablando de telecomunicaciones, tecnología, biomédico, todo eso trae carga más fuerte, pero finalmente esas son la clase de negocios que van a generar la gran mayoría del crecimiento del capital. Nos estamos enfocando en changarritos cuando también debemos abrir las puertas a las empresas y lugares de mucha mayor tecnología e innovación. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias por habernos acompañado. Abraham Arce, gracias. Gracias, Begoña. Gracias, Dan. Gracias, Abraham. Dan, muchas gracias por haber venido a Estación Central. Gracias, Begoña. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos unos minutitos después de las 5 de la tarde para continuar con este tema. Mañana nos visitan representantes de asociaciones y también universidades. Así que lo esperamos 5 de la tarde por C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.